primer lugar, en toda discusión, siempre lo primero es definir bien los términos, para no tener confusión. Vamos a ver lo que es definir la libertad. Libertad es la ausencia de coacción. ¿De acuerdo? Una persona pobre es libre. Sí, si nadie me impide hacer algo. Por ejemplo, yo soy libre de comprar un Maserati. Sí, si nadie me lo impide. Ahora bien, yo no tengo dinero. Que no tenga dinero no significa que no sea libre. Sí soy libre, porque nadie me lo impide. Lo que pasa es que no tengo el dinero suficiente. Lo mismo, vamos a poner un pobre solemnidad que está en la puerta del supermercado. ¿Es libre de comprar una cerveza dentro del supermercado? En principio sí. Lo que pasa es que no tiene dinero. En cuanto le dan el eurito, entra y se compra el tetrabric. Pero una cosa es la libertad y otra cosa es la falta de capacidad adquisitiva. Son dos cosas distintas. Bien, luego, la libertad es ausencia de interferencia coactiva. Bien, vamos a seguir. Normalmente el gobierno habitualmente emite recomendaciones, pero su forma típica de actuación es la coacción. El gobierno es un ente coactivo, funciona mediante la violencia. Una violencia que está institucionalizada, reglada, legalizada y en gran medida legitimada. Bien, entonces, su forma típica de actuación es violenta. ¿Cómo restringe nuestras libertades? Normalmente de tres formas. La primera sería mediante las prohibiciones. Esta está aquí. ¿De acuerdo? Se prohíbe fumar, se prohíbe no sé qué, se prohíbe circular, etcétera, etcétera. Otra forma típica son las restricciones, que son prohibiciones temporales, espaciales, etcétera. Por ejemplo, se prohíbe aparcar de tal hora a tal hora, en tal sitio. Bueno. Y una tercera forma, mediante la cual el gobierno ejerce violencia, son las servidumbres. Estas son las servidumbres. Por ejemplo, en algunos países, el ejército va por los pueblos. Esto ocurría en Sudamérica, en muchos países. Iban una cantidad de soldados, iban por el pueblo y la gente que tenía por la calle en edad militar al camión a hacer el servicio militar obligatorio. Y de esclavos al servicio del Estado. Esclavos durante un año, por el tiempo que determine el gobierno. Bien, luego la conscripción es una servidumbre que nos imponen los estados, los gobiernos. El origen de la conscripción fundamentalmente reside en la Revolución Francesa. De ahí provienen casi todos los males que vivimos hoy en día para restringir nuestra libertad. Un episodio oscuro de la historia, la Revolución Francesa, donde el Estado cogió toda la potencia que tenía que poner, la patria, el ser supremo, y el individuo quedó sometido a un mero instrumento al servicio del Estado. Antes de la Revolución Francesa, la guerra era un asunto privado entre monarcas, entre príncipes. Cuando llegó la Revolución Francesa, eran naciones en armas. Una cosa que era privada se convirtió en pública. Bien, luego aquí tenemos la conscripción, una servidumbre muy importante, de las más importantes que hay, que te priva tu libertad y tu forma de vida durante un año o el tiempo que sea. Bien. Pero tenemos otra forma de servidumbre hoy en día que nosotros las consideramos inocuas. Por ejemplo, participar en el tribunal del jurado. O bien, participar como miembro de una mesa electoral. Son, digamos, formas menores porque te van a violentar durante un día, una semana, 2 semanas, depende. Digamos, son abusos menores. Incluso hay gente que va muy contenta porque le gusta estar ahí y pasa un día chachino. Bien. Y otra servidumbre muy importante, porque te convierte en un esclavo durante la mitad de tu vida laboral, es la agencia tributaria, el fisco.
Hombre, el gobierno no te esclaviza físicamente, pero te quita la mitad de la riqueza que tú generas. Una esclavitud fiscal. Esa esclavitud es muy importante. Que luego son las formas típicas en las cuales el gobierno nos resta nuestra libertad, nos resta nuestra propiedad. Hemos visto prohibiciones, restricciones y servidumbres. Si ustedes se dan cuenta, con el paso del tiempo, el Estado cada vez prohíbe más, restringe más y te impone mayores tributos fiscales. Es una tónica. Pensar en un Estado limitado, yo se lo comentaba a Felipe, es una utopía. Es propio de ingenuos. Porque el Estado es como un cáncer, es expansivo siempre. Si tú tienes un tumor y tú esperas que el tumor no crezca, eres un ingenuo. El Estado siempre es expansivo. Y el Estado aprovecha las crisis que hemos visto para aumentar su poder a expensas de las personas. Cuidado, en la Constitución los legisladores no son tontos. Y ellos dicen que formar parte del tribunal del jurado es un derecho y un deber. Mentira. Ellos intentan confundir a la gente diciendo que algo se de derecho y deber para ocultar la coacción. No es un derecho, porque si fuese un derecho yo puedo renunciar a él. Una misma cosa, te lo decía Trevijano, famoso Antonio García Trevijano, que murió hace un par de años, una mente privilegiada, lo decía muy claro, en internet lo pueden ver. Es imposible que algo sea simultáneamente derecho y deber. Mentira. Si es derecho no es deber, y si es deber no es derecho. Luego, la mili, ¿es derecho y deber? No. Si hay conscripción obligatoria, es un deber y no es derecho. Si tú no vas al tribunal del jurado, te multan. Te ponen 1.000 euros, 3.000 euros, lo que sea. Luego, no es un derecho, es un deber. Y aquí lo mismo. Si no te presentas a la mesa electoral, te multan. Luego, no es un derecho, es un deber. Y lo mismo, yo no soy libre de dejar de pagar tributos. Luego, pagar impuestos no es un derecho, es un deber. Luego, no me engañes, por favor. La Constitución está plagada de errores conceptuales, ya no propios de filósofos del derecho, sino de gente normal que tiene los dedos de frente. Una cosa no es de derecho y deber al mismo tiempo. Posible. Bien, ¿qué ocurre con una emergencia nacional? Pues que el Estado se arroga poder y la gente normalmente queda debilitada su oposición. ¿Y por qué no hacemos nada? Porque nos debilitamos. El miedo, que ayer lo comentó José Ángel López, que es un factor potente, factor para dominar a la gente, meterle miedo, no solamente por el virus, sino por las multas. Si sale a la calle, multa. Si sale no sé qué, multa. Si no tiene tal, no trabaja.
que tomar decisiones informadas sobre su propia seguridad, sobre su propia libertad. No se trata de elegir. Otro mito: servicios esenciales y no esenciales. Son categorías falsas. Porque en nuestra vida las cosas son esenciales marginalmente, en pequeñas cantidades, dependiendo de la situación. Por ejemplo, durante la pandemia, la gente estaba en su casa, había muchas necesidades de bricolaje, porque tenías mucho tiempo libre, ¿no? Podías arreglar la cisterna, no sé qué, el termo, tal, pero ibas y alguien decidió, el jefe supremo, elegido democráticamente, que no representa a nadie, sino a sí mismo, dijo que no, que las ferreterías no eran esenciales. La farmacia sí, la ferretería. ¿Tú quién coño eres para saber lo que es esencial? Si en mi casa tengo una fuga en la cisterna, para mí sí es esencial. ¿Quién eres tú para decir si es esencial o no? Y para el que trabaja, para el fontanero y para el del garaje, comer, él no come, ¿no? No es esencial. Hombre, eso es ridículo. Mises explica muy bien, Ludwig von Mises, el famoso economista austríaco, explica bien en la acción humana que cuando una persona actúa, nunca actúa eligiendo categorías. En eso Maslow se equivocaba, Abraham Maslow. Porque la gente no elige primero la categoría de la supervivencia, la seguridad, el reconocimiento, la autoestima, ¿no? La gente elige marginalmente, en función de la situación, determinadas cantidades discretas de cosas. No eligen categorías. Yo no elijo entre la seguridad y la libertad. Elijo entre comprarme un candado o comprarme una cerveza. Esa distinción entre categorías es falaz. No existe en la vida real. Vale, otra cosa que ocurre en las crisis se llama el efecto trinquete, que lo acuñó este famoso economista austríaco, Robert Hicks, en un libro que se titula Crisis y Leviatán. Crisis and Leviatán. Bien. ¿Qué dice este hombre? Que después de una crisis, lo que ocurre es que el gobierno, como un trinquete, ¿verdad?, coge la rueda y te mete una rosca, pero cuando quieres volver a la situación de partida, el gatillo de parada hace clac y la rueda no vuelve. Que es lo que antes nos comentaban. Muchas de las medidas que son transitorias, que son temporales, al final se quedan. O si no vuelven a la situación originaria completamente, se quedan a mitad de camino. Por ejemplo, el IGIC. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del IGIC? Estaba al 5%. Vale. El 1 de julio del año... Estoy viendo esta tarde. El 1 de julio del año 2012, temporalmente, hasta que la crisis económica pase, lo subieron al 7. El 1 de enero del 2019 lo bajaron al 6,5. Gracias. Menuda bajada. Del 7 al 6,5. ¿Qué ocurrió? El efecto trinquete. El amigo Robert Hicks tenía razón. ¿Y qué hizo el amigo Víctor Torres y sus acólitos en el gobierno? Al año siguiente, el 1 de enero del 2020, lo subieron otra vez al 7%. Olvídense que eso no bajará en la vida. Si alguien cree que va a bajar el IGIC por debajo del 7, es que son unos ilusos. Nunca bajará. En todo caso, subirá. Pero solo temporalmente. Hasta la siguiente hasta la siguiente crisis. Y de crisis en crisis, como la boca. Voy subiendo, y cuando nos damos cuenta, estamos desplumados como las gallinas, ya no nos queda ni una plumita. Esto es lo que pasa con las restricciones, que son progresivas, y es que ocurre como con la piel de la cebolla, ¿verdad? Que le quitas una capita y dirás,
total, por un 0,5%. Ya al año siguiente, ya el otro año, cuando te vas a jubilar, te desplomado. Esto pasa, por ejemplo, con el tabaco. ¿Se han dado cuenta qué pasa con la prohibición del tabaco? Al principio era, bueno, solamente los lugares públicos cerrados. De los bares luego dijeron, bueno, hay que tapicar, 50%, los empresarios se gastaron un dinero. Al poco tiempo dijeron, no, entero. Y ahora han dicho, no, dentro de nadie, no se puede fumar dentro del coche porque eres un mal padre y contaminas a tus hijos. Y yo, que soy el Estado, tengo que velar por tus hijos porque tú no eres un buen padre. Y luego te prohibirán fumar dentro de tu casa. Y le dirán a tu hijo que hay un teléfono para denunciar a tu padre. Sí, eso es lo que ellos quieren. Bueno, eso ocurría en la Revolución Francesa, ocurrió en el régimen totalitario de Stalin, y es lo que ellos tienen en su ADN. Es decir, que la lealtad al Estado sea absoluta. Ni religión, ni familia, no, la lealtad es a mí. El Ser Supremo. Tengo el poder. Bien. Otra tiranía. La tiranía de la estadística. La estadística es la ciencia del Estado, por cierto. El nombre está bien puesto. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que te dan una estadística, hay una serie de expertos que automáticamente hacen un salto y pasan del dato a la imposición. Ese salto es un salto ilegítimo, incorrecto. Porque de un dato histórico tú no puedes deducir una norma ética. Para eso tienes que tener una teoría ética previa. No es posible esto. Es decir, si mañana dicen el número de accidentes de tráfico ha aumentado, pues este de sábado las matrículas impares se quedan en su casa. Pero es que lo dicen los expertos. Un experto no puede privarme de mi libertad por muchas cifras que den. Y la gente la han llegado a meter en la mente de que una cifra justifica una medida. No es así. La medida tiene que obedecer a principios, no a cifras, ni a utilidades. Da igual que mueran 500, que 1000 o que medio millón, da igual. No te pueden privar. No te deben privar. Otro. Los niños. Los niños siempre es un argumento. Hay que proteger a los niños. Por ahí vamos el bollicao. Comenzamos con la publicidad. Seguimos con la venta en menú en los colegios. Luego prohibirán a las máquinas de vending que vendan bollicaos y al final lo prohibirán completamente. Con el tabaco lo que quieren es eso. ¿Han visto esta agenda 2030 y demás? ¿Qué quieren? Esta agenda globalista. Quieren un país libre de humos. La prohibición absoluta de fumar. En cualquier lugar y momento. O fumar se convertirá en algo proscrito como consumir heroína, cocaína o algo así. Esto ya lo hemos visto. ¿Cuál es la finalidad? El control de la población. Ellos quieren controlar. ¿Por qué quieren controlar a la gente? Porque son enfermos psicopáticos. Hay personas que quieren su afán y su satisfacción es controlar la vida de otros. Ocurre a nivel pareja, ocurre a nivel social, pero a nivel político el problema se exacerba. Son gente con una mentalidad enfermiza. Quieren controlar la sociedad como si fuéramos ganado. Vacunarnos obligatoriamente. Las reuniones 10 en la mesa, 8 en la mesa. De 7 a 8 puedes pasear tú. De 6 a 4 no, que paseen los mayores. O sea, una cosa absurda. Una cosa que se llama el ordenancismo. ¿Se acuerdan de esto? Esto es lo que se llama ordenancismo, que es una regimentación y una regulación de la vida hasta el mínimo detalle. Esto es llevarnos a un cuartel, convertir la vida cotidiana en lo que hay en un regimiento. Que la ducha es de tal hora a tal hora y van todos ahí formados. Bueno, aquí
más de uno hizo la Biblia aquí, no saben lo que es, ¿no? Formar para la ducha, todo ahí, con la toalla. Ahora a comer, todo con la bandeja. Ahora a otro sitio, ahora a hacer deporte, ahora al tiro, todo. Eso es la vida regimentada. Bueno, pues todo lo que viene a conseguir. Y luego van cambiando, de tal forma que al final tú ya no sabes ni lo que puedes hacer, ni lo que no. La gente se desconecta. Y se dice, ya, no tengo tiempo para aprenderme las normas. Porque una cosa importante de la ley, y aquí hay expertos en derecho, es que la ley tiene que ser general, que la ley tiene que ser permanente. Las leyes no pueden ser una veleta, algo que sea al capricho del gobernante en cada momento. Y bueno, pues ahora a partir del día 15, 10 por mesa. Ahora sin mascarilla, ahora con mascarilla. ¿Esto qué es? Pero la gente ya no sabe ni lo que tiene que hacer. Pierde más tiempo mirando las normas que viviendo. Hemos acabado. Bueno, coloquio. 20 minutos para coloquio. Después de lo que ha explicado, ¿de verdad todavía crees que no es una investigación? Vamos a ver, lo comenté antes, no lo sé. No lo sé, porque ten en cuenta que la sociedad es un orden extenso, espontáneo y es difícil de controlarlo todo, ¿eh? No te digo que no haya manos negras que quieran controlar el mundo, pero no creo que sea tan fácil que lo puedan cuadrar todo. No sentido sobre la mano. Hombre, lo cuadran todo porque están organizados y se han repartido las tareas. Si reparten bien Sí. las tareas, puedes llegar a todos sitios. No es una persona haciéndolo todo, Yo tengo mis dudas. Es posible, si quisieras es posible, pero yo tengo mis dudas al respecto, no lo sé. Hombre, antiguamente uno buscaba... Perdona, estábamos cerrando. A ver. Gracias por la presentación, Pedro, pero es que hay un ejemplo paradigmático del efecto trinquete, que es que en la Constitución de los Estados Unidos estaban prohibidos los impuestos a la renta en el siglo XVIII, y en el siglo XIX empieza la guerra civil y deciden poner un impuesto sobre la renta temporal de 3%, de tal manera que se quitara cuando terminara la guerra. Cuando terminó la guerra el impuesto subió al 7%. Nunca se quitó. La verdad que el efecto trinquete es que hay multitud de ejemplos. Y otra cosa que quería comentar era como que se está viendo como una especie de experimento lo que ha ocurrido con el COVID para aplicarlo a otras cosas. Yo creo que no se está viendo como otro ejemplo de experimento, porque en la revista Nature y Science ya aparecen artículos donde se está diciendo que hay que utilizar la experiencia del COVID, lo bien que ha funcionado, para aplicarla a los pasaportes verdes y a las huellas de carbono. Pero es que lo están diciendo científicos de las mejores universidades del mundo, estos funcionarios que tenemos por aquí. Entonces, para mí, en la fase experimental pasó. Estamos ya dentro del proceso de que empiecen a cargarnos con a verificar cómo nos estamos moviendo. El hecho es que ahora está costando cada vez más los billetes de avión, los hidrocarburos, todo lo que es la gasolina, está subiendo, pero es curioso, cuando más energía hemos tenido disponible en el planeta, es cuanto más caro se está haciendo. O sea que el experimento nada, estamos ya inmersos en un proceso en el cual se van a aplicar en breve, empezaremos a ver esos elementos. Yo me quedo como en un término medio entre lo que en tu confirmación, en tu creencia, y lo que dice también un poco por acá, en el sentido de que toda la razón es que es imposible controlar todos los aspectos, cada uno de los aspectos de la vida de cada ser humano en el planeta. Totalmente de acuerdo contigo. Pero sí creo que hay gente que lo quiere intentar. Claro, sí. Pero es que... Está clarísimo, sí, Está clarísimo. Pues yo retomar un poco la que también nos interesa. Porque al final no lo consigue, pero al mismo hora de decir, a ver, no hay una conspiración y ya se sabe que lo están haciendo. Pero no han verbalizado y el tema está que hay un grupo de, o sea, dos puntos de inserción, tres son un grupo de personas que controlan
prácticamente el 85%, controlan todas las empresas de materia eléctrica, lo controlan todo, absolutamente todo. Uno puede pensar perfectamente, es decir, controlan la economía. Es decir, las crisis económicas no son cíclicas. Ellos pueden provocar una crisis cuando quieran. Ellos creen el dinero. Ellos creen el dinero. Las crisis económicas, estamos hablando del ciclo económico, ¿verdad? El ciclo económico, sí, lo que ocurrió en 2008, 2009. Bien. Eso viene porque por culpa de los bancos centrales. Los bancos centrales son instituciones que habría que eliminar. Los bancos centrales son instituciones que tienen una... No, los bancos centrales no son privados. Obedecen a las órdenes del gobierno. Y el presidente de la FED es designado por los políticos y obedece a las órdenes del político. Luego los bancos centrales están al servicio de los gobiernos y su función principal es imprimir dinero. Imprimir, es decir, dinero falsificado. Si yo tengo una impresora en mi casa con dinero, a mí me meten en la cárcel. Los del Banco Central son funcionarios dedicados a eso. Lo que sería un crimen a nivel privado, ellos lo tienen legalizado. Por eso hay inflación en España del 7%. Porque el 7% de la inflación en España proviene de pagar los ERTEs. Si tú tienes a la gente sin trabajar y le pagas dinero, ¿de dónde sale el dinero? De la maquinita. Estamos ahora sufriendo los efectos del dinero fácil que había que inyectar en la economía con el Banco Central. Estoy de acuerdo con Felipe, que la Unión Europea, bueno, depende, ojo, porque hay países que a lo mejor fuera de la Unión Europea estarían aún peor. Yo creo que el Reino Unido ha hecho bien, pero otros países con unas instituciones más débiles, como la nuestra, igual no sé cómo nos iría, cuidado, no lo sé. Vamos a ver a seguir con la Unión Europea, es un antidemocrático, la ONU, o sea, evidentemente que la Comisión Europea es antidemocrática. El Parlamento Europeo no. No, vamos a ver. Los entes supranacionales que han tomado el poder son antidemocráticos, toman decisiones fuera del control. Bueno, pero son elegidos El democráticamente. Parlamento Europeo es democráticamente tanto una... Está elegido, la Comisión no. La Comisión son funcionarios puestos a dedo, como Úrsula y los demás, o Javier Solana o el otro, toda esa gente eran gente, digamos que son puestos a dedo en los sitios, por una serie de camarillas políticas. Vamos a seguir con las preguntas. José. Sí, bueno, yo al hilo de lo que estáis comentando, sí me gustaría puntualizar que en realidad yo no considero tanto como que los bancos centrales o la unicidad, dijéramos, monetaria puede ser un perjuicio ni para la democracia ni para la libertad. Yo entiendo que desde luego, desde el momento que desde luego todos los países europeos se plantean la unificación, no solamente monetaria, sino otros elementos, ha sido un avance sustantivo, sobre todo para la economía y para en general para todos los estados que formamos hoy en día la Unión Europea. No tengamos en cuenta que no es lo mismo ahora funcionar con el euro como vamos por toda Europa que como hacemos tradicionalmente con el franco, con todas las monedas, la libra, en fin. Lo que pasa, bueno, Inglaterra ha sido siempre un caso paradigmático desde luego dentro de lo que es la Unión Europea, pero quiero deciros que en cualquier caso, es decir, hay cosas que sí creo que hemos avanzado, pero hay otras situaciones que evidentemente queda muchísimo por hacer. Es decir, la democracia, como bien ha dicho, no es el Estado, ni nunca lo ha sido, o sea, ni en sus orígenes siquiera, porque tal como se originó la democracia, en la Grecia antigua, era un reducto realmente para los ciudadanos considerados libres. ¿Y quiénes eran esos ciudadanos libres? Pues aquellos que primero eran personas, eran sobre todo hombres, porque a las mujeres no se les permitía, y luego, claro, como tales tenían a su cargo pues esclavos que les permitían precisamente ese ejercicio de la libertad. Por lo cual, quiero decir, la democracia es un concepto evidentemente sobre el que siempre habrá que batallar, o sea, nada está hecho, está siempre todo por hacer. El tema en el que vivimos actualmente y sobre todo la demarcación totalmente de las autonomías me parece un absurdo total, o sea, creo que eso no conduce sino a la desmembración totalmente del Estado, o sea, eso no nos lleva sino a una creación de puestos, absolutamente increíble, que antes estaban los gobiernos civiles en cada una
de las provincias donde estaban, y con eso bastaba y era más que suficiente. Ya en cambio, oye, hay una cantidad de funcionarios para aburrir, solamente para pagarlos, solamente a los funcionarios que tenemos en estos momentos. Vamos, yo he visto alguna comparación entre los políticos que tenemos en España, por ejemplo, con Alemania, y es que les duplicamos, teniendo ellos el doble de población, por ejemplo, que tenemos nosotros. Es decir, que en el momento que empiezas a hacer estudios comparativos te das cuenta que esto es un descalabro total. ¿Una otra pregunta? Mercedes. Sí, bueno, yo voy a bajar a un nivel más práctico y me gustaría compartir mi experiencia con ustedes. Yo soy Mercedes Cote y soy la gerente del Hospital Universitario de Canarias. Entonces, yo no sé si el virus ha sido artificial, si esto es una conspiración, no lo sé. Pero yo sí sé que cuando empezó esto, y en concreto en el hospital universitario, el 13% de los pacientes que han ingresado por COVID han fallecido. Y sí puedo decirles que yo en el mes de enero intenté, cuando vi que eran los primeros casos en China, pues ya me soltaron las alarmas porque tenía la experiencia de cuando empezó la gripe A y también trabajé en el hospital de la Candelaria con el ébola y me quise adelantar a comprar equipos de protección individual. No pude y hablé con ferreterías, con empresas de barnizados, de no sé qué, no había. Y sí puedo decirles que vivimos como un respiro cuando desde Madrid, desde Ingesa, empezaron a mandar material y también cuando el gobierno de Canarias, que yo no digo si lo hicieron bien o mal porque no lo sé, pero cuando venían esos aviones desde China con material, pudimos respirar. Y una cosa que no sé, lo que no veo yo es cuál hubiera sido la solución, pero de una cosa que no habla nadie también es de las víctimas paralelas al COVID, porque he dicho que han muerto 13% de pacientes ingresados por COVID, pero es que cuántas pacientes se ha retrasado su intervención porque no había recursos sanitarios y eso va a tener también un aumento y unas consecuencias. Entonces, yo creo que hemos vivido una situación muy dramática. En general, el personal se ha implicado, incluyendo los funcionarios. Como en todas las profesiones hay vagos y no vagos. Sí. No se puede generalizar. Y desde luego, yo de verdad lo que no sé cuál hubiera sido la situación. Y yo ahora con Solución, Mercedes. la solución, y que yo temo que Sí. ahora con las medidas que se han bajado, y de hecho quiero decir que en estas 2 semanas se han duplicado los ingresos en el hospital por COVID. Sí. O sea, esta ola, están hablando ya de 7ª ola, no sé lo que va a pasar, pero Sí. a mí me preocupa que no hay recursos sanitarios y no se controla. Bien. Vamos a hacer una cosa. Fíjense, ayer lo estaba comentando cuando salimos por aquí ahí en un diálogo. Fíjense lo que ocurre. Vamos a ver, yo soy partidario de una sociedad libre, de ser faire. ¿Sabes lo que es de ser faire, no? Dejar hacer. ¿Qué hay que hacer? Nada. Dejar hacer. Dejar que el mercado provea. Vamos a ver qué ocurre cuando el Estado se hace cargo. ¿Los funcionarios pueden incrementar su nivel retributivo de hoy para mañana o no? No, no pueden, ¿verdad? Es un sistema rígido. Vale. Entonces, como no pueden aumentar su sistema retributivo y están hasta aquí de trabajo, pobres, ellos dicen que no venga la gente. Por favor, quédense en casa. Vale. ¿Qué ocurriría en una clínica privada, en un sistema libre, donde hay una gran demanda, pero la oferta no puede aumentar al mismo ritmo, porque tú no puedes fabricar médicos y enfermeros en una fábrica? Requiere mucho tiempo y años, ¿no? Luego, la oferta es muy inelástica, es decir, es estática, y la demanda se dispara. ¿Qué es lo que funciona en el mercado? El precio. En un sistema libre, sin funcionarios, los enfermeros y los médicos empezarían a duplicar su sueldo. Entonces, cuando ellos ven que sus retribuciones aumentan porque aumenta la demanda, dirían, bueno, pues esto tampoco está tan mal. Bueno, que sigan viniendo. Es decir, en una empresa privada, jamás el dueño de la empresa quiere que haya menos afluencia de clientes. Ni una sola. Solamente el Estado. El Estado, por su propia naturaleza, por sus condiciones, lo que quiere es que la gente consuma menos. El Cabildo de Tenerife lo que quiere es que haya menos visitantes en el Parque Nacional del Teide.
porque rompen las piedras y tiran colillas. En cambio, si el Parque Nacional del Teide fuese privado, tendríamos un loro parque allí. Tendríamos de todo, aparcamientos, no sé qué, actividades, tirolinas. ¿Por qué? Porque el mercado lo que quiere es que tu consumo aumente por el lucro. No hay que menospreciar el ánimo de lucro, ¿eh? Un efecto muy importante. ¿Esa es la diferencia? Que no dejan funcionar el mercado. El sistema de precios tiene que ser libre, absolutamente libre, para que haya de todo. Siempre va a haber escasez, pero el mal es menor. Cuando el Estado se hace cargo, lo que hace cuando pone controles de precios, o regula, o requisa, agrava la situación aún más. El Estado empeora la situación, con todo lo que me gustó a mí. ¿Alguna pregunta más? Adrián, un comentario. Bueno, perdón, no, que estabas tú primero. Antes levantaste la mano. Sí. Yo he vivido la pandemia intentando analizar lo que está pasando y realmente he visto lo moldeable que es nuestra sociedad, lo manipulables que somos, ¿no? Y creo que si hubiera un experimento, los autores del experimento pues sacarían sus conclusiones. Entonces, sí, lo veo como si hubiera alguien que quisiera hacerlo, pues ahora es un momento perfecto para canalizar toda la energía de la sociedad, manipularla de la manera que quiera y hacer lo que quiera, ¿no? Y desgraciadamente hay científicos de renombre mundial que también se han unido a la fiesta, ¿no? Y están con una actitud alarmista y están pidiendo información que no se hubiera podido verificar científicamente en estos 2 años. O sea, los datos que difunden no son verdaderos porque no hay forma de verificar esos datos en estos 2 años. Se necesita más tiempo, ¿no? Pero tengo una esperanza relacionada con 2 factores. El primer factor es el llamado tercer mundo. Ahí no son tan manipulables. Yo nací en la Unión Soviética. Yo nací en un estado que tenía doble estándar, donde en casa se hablaba una cosa y en la calle otra. Y entonces yo sé que hay mucha gente en el mundo, fuera del mundo, digamos, civilizado, que es así. Y la segunda esperanza sería el Internet. El mundo no es un pañuelo, el mundo lo están intentando tapar con un pañuelo, pero no va a ser. Y esas son mis esperanzas. ¿Qué opina? ¿Qué pronóstico podría haber aquí? Estoy de acuerdo, gracias. Estoy de acuerdo contigo en lo segundo. Internet es una esperanza. El dinero digital también es una esperanza para destruir el monopolio del dinero de los bancos centrales. Una de las cuestiones que monopoliza el Estado es la producción de dinero. Es un monopolio muy importante. En una sociedad libre, cualquiera puede emitir moneda. Bitcoin es un ejemplo. Bitcoin y todas las monedas digitales. Las monedas digitales son una esperanza, porque no son controlables por los estados. Y además no son inflacionarias. Por lo menos el Bitcoin no es inflacionario, hay una cantidad determinada fija. Y lo que ocurre es que es deflacionario. Pero en una economía la cantidad de dinero en circulación es irrelevante. Cualquier cantidad es suficiente, siempre y cuando tú puedas fraccionar la moneda hacia abajo, ¿verdad? No pasa nada. Luego, estoy de acuerdo con eso. Vale. Mientras tanto, mientras tengamos dinero estatal, dinero fiduciario, que es el dinero papel y tinta, no tiene ningún respaldo con nada. Bien. La única forma que tenemos, pago todo en metálico. Yo también. Paguen todo en metálico. Es un poco laborioso, yo lo entiendo. Es un poco laborioso, pero es que hay que hacerlo, tenemos que trabajar un poquito. Es cómodo la visa, sí, pero vete al cajero, saca dinero, guárdate el ticket, guárdalo en tu casa, la retirada esa, por si acaso, porque hay que cubrirse las espaldas, ¿no? Bien. Y paguen todo en metálico absolutamente, todo lo que puedan. Bien, el Estado normalmente quiere quitar el dinero en metálico. ¿Por qué? Porque el dinero en metálico es anónimo.
El dinero electrónico, el Bitcoin, es seudónimo. Detrás de una clave privada, pues ahí está un individuo. El Estado podría averiguar quién es, según qué circunstancias. En cambio, mientras exista dinero fiduciario, bueno, pues podemos pagar en metálico. Vamos a darle la palabra aquí a Adrián, que tenía una cuestión. Sí, no, bueno, yo simplemente quería hacer un comentario que no tiene directamente que ver con... Bueno, quería hacer un comentario que no tiene directamente que ver con la pandemia, sino sobre la cuestión que dijiste acerca de que las cosas privadas funcionan mejor. O sea, yo no estoy completamente de acuerdo, soy una persona que piensa que habría que privatizar absolutamente todo. Ahora, el ejemplo no me pareció como a lo mejor el más apropiado, digamos, si se quiere conseguir que alguien su opinión al respecto, con el caso del Teide, en concreto con la cuestión de los ambientes naturales y los recursos así que son que mucha gente aprecia mucho. Evidentemente, eso si se privatizaran no tendrían por qué poner allí parquecitos y cosas y tal, sino que le pondrían allí o le dejarían de ponerlo que la gente más valorase. Es decir, si la mayor parte de las personas valorasen que aquello se quedase así como muy virgen y lo que valorase además hubiese ahí un montón de gente trabajando para cuidarlo todo el día, pues eso es lo que se haría. Si la gente lo que quiere ahí es construir unos túneles que hacen así, pues es lo que se haría. Entonces eso ya dependería de las preferencias de la gente. Entonces de lo que se trata es que la gente sea responsable con la cabeza para que la gestión de las cosas vaya por buen camino, pero vamos, que o sea, bueno, simplemente era ese tipo de... Se entiende. Solamente un pequeño comentario, o sea que estamos terminando. Precisamente yo he dedicado un ensayo a demostrar cómo es posible la venta de los espacios protegidos y los parques nacionales. No solamente eso, sino que hay parques nacionales privados por todo el mundo y hay la gran multitud de espacios protegidos. Se puede vender perfectamente el parque nacional. Y nos chequeará tanto como cuando nos decían que la empresa telefónica iba a ser privada. Nos parecía imposible, es un monopolio natural. Yo en ese ensayo desarrollo cómo la protección del medio natural tampoco es monopolio. Vale, sí, comenta lo que quieras. Yo un apunte. Hace muchos años antes de la pandemia alguien me comenta algo y me habla de un tal Daniel Estulini, no sé qué, y el nuevo orden mundial. Bueno, pues miro algo, ¿no? Porque yo soy una como el que puede ser de la ciencia ficción o lo que sea. Eso me lleva a el proyecto Cambio. Y yo diciendo, mi madre, qué locura, ¿no? Todo esto. Y yo buscaba por internet, yo tengo un buscador aparte de Google, tengo otros buscadores. Y cuando buscaba el nuevo orden mundial, que se me ponían los pelos de punta, era una teoría conspiratoria. Búsquenlo hoy. Es una organización. Y lo primero que dijo la ministra de Hacienda cuando habló de España y tal, es que la economía de España en este nuevo orden mundial. Y las palabras no son gratuitas. Sí. Y ya estamos en un hay una agenda, claro. Lo que pasa es que uno comenta esto, la gente no busca, no mira. Mi padre ya me habló de todo. El proyecto Cameron es de loco, es pesado de leer, es el proyecto de ser anglosajón. Y hay un mogollón de cosas. Le acabo de pasar un libro a ella de 1900, de los 1940, que habla de lo que usted decía, la revolución fue el germen. Lo que pasa es que ella ahí nombra cosas más delicadas. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y nadie se acuerda de lo que dijeron. Ni el ministro o la ministra de Sanidad. España es un país viejo, vamos a decirlo, yo con lo que recuerdo. Y bueno, para el 2000 no sé cuánto, y yo apunté la fecha, digo, coño, 2030, fíjate. Vamos a intentar que sea un país joven y tal. ¿Qué posibilidad? ¿Cómo lo hace? Dos maneras, te cargas a los viejos y la otra cuál es, natalidad, ¿cómo? Y yo estaba en ese momento con mi pareja y digo, ¿tú lo viste? Digo, lo primero que van a hacer es cargarse a la tercera edad. Y lo peor de todo, que eso a mí sí me afecta y cada vez que hablo de eso se me ponen los pelos de punta porque fue la generación que nos abrió el camino a todos aquí. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Y me quedé alucinada y ahí dije, estamos perdidos y estamos jodidos. 60% del mundo son así. Muy bien, ¿alguna...? Sí, señor. Sí, Juan Carlos. Yo soy más pragmático. Abuelo, hija, por favor. Soy funcionario de policía, entonces pues tengo otra perspectiva, ¿no? Aquí cuando se habla de todo esto se teoriza en un punto de vista, ¿no? O sea, está bien. Se hace preguntarse por qué al ministro Villa constituyó alrededor de su Barcelona, ¿no? Toda esa empresa,
¿Dónde está el dinero? Yo, desde el punto de vista de como tienen eso, ¿no? Como un traje de rey del mundo, ¿no? El traje del rey está de mundo, ¿no? ¿Dónde coño está el dinero que se ha llevado? Son los 1.000 millones de desaparecidos de aquí. Y nadie pregunta por eso, nadie se preocupa por eso, ¿verdad? Está censurado, no podemos... Exactamente. Eso quizás sea el punto básico. Después ya todo se puede regular, en fin, como se ve hecho y por aquí, pero no, aquí hay una corrupción brutal. Se ha llevado dinero público. Yo creo que tengo una teoría, muy burra, no debería decirlo, ¿no? Pero aquí no hay ningún gobierno, aquí hay un grupo organizado mafioso para llevarse esa tenemos que no quiere estar organizado ese es el chaval menor, pero Lorenzo me decía, por lo menos a veces va de frente, a Lorenzo le decía que una cosa, eso decía, lo que tiene la opción, publica, lo de la electricidad en Tenerife. En Tenerife se usa la electricidad en el centro de producción que con diésel, en carretilla y en sur. ¿Cómo coño tú vas a subastar en Bruselas la electricidad? ¿Por qué me han duplicado el precio de la electricidad aquí? ¿Cómo sube a mí el precio? Eso lo pago. Eso de lo que llevo 40 años ya. Eso por el centro de producción de energía eléctrica lo pagamos nosotros ya todos, unos y otros, todos. Y eso está ya, sea una empresa privada. En origen quizás no fuera privado, pero posiblemente ahora sí es privado, ¿no? Ya está pagado. Me sube a mí un céntimo al mes en la factura. ¿Por qué me sube y me duplica el precio de la electricidad? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Qué hay que subasta? ¿Me estás contando, chico? El sector eléctrico es un sector muy regulado. Sí. El problema es que el pueblo no se sufrimos somete a esa disciplina. volvemos a lo mismo, es la falta de libertad. Sí. Hay la falta de libertad en los ámbitos económicos, en otros ámbitos, pero concretamente los sectores más regulados por parte de los gobiernos son la banca, quizás el más regulado, y luego los sectores que ellos llaman estratégicos, electricidad, petróleo y demás. Es una auténtica mafia, es una mafia organizada que Porque de lo sentimos políticos nosotros. y las Pero grandes si está el corporaciones. pueblo, es una barbaridad, es un atrocinio que está ocurriendo aquí. Claro. Que Madrid, Barcelona, para eso lleva el dinero que se está llevando el dinero de los países, ¿no? Vale, pues hay que subir. Pero aquí, ¿por qué tenemos que someternos a esa disciplina? No duplique el precio de la electricidad, pero ¿por qué? Si las estaciones están y todo el sistema, todo el canal de distribución está hecho. ¿Por qué? Y nadie dice nada. Pepe, este era el policía que nos iba a llevar presos a todos aquí cuando saliéramos. ¿Perdón? Este era el policía que nos iba a llevar presos cuando saliéramos. porque agüita, ¿no? Vamos a ver, ya estamos fuera de hora, una última intervención. Yo solo quería decir una cosa. Rocío, ¿cómo ha hablado? Solo La una- última, ya. Bueno, solo una cosa. Bueno, tengo varias, pero voy a decir solo una cosa. Me imagino que todos conocen ya el libro blanco, ¿verdad? Sí. ¿Blanco de qué? El libro blanco El libro blanco de defensa, libro blanco no sé qué, libro blanco de la educación. reforma tributaria. Vale. Pues si no la han mirado, mírenlo, que viene con la de lo que estábamos hablando. El libro blanco. El libro blanco sobre la reforma tributaria. Y prepatis. Ahí tiene El reformazo fiscal. Pero, y ahí no se salva ni la moneda digital. Ni el dato. La Hacienda ya tiene los ojos Hombre, pero están las cuentas. Las plataformas españolas, no entiendo criptomonedas, las plataformas españolas donde has comprado a través de ellas, ya saben que, ya Hacienda sabe que Claro. lo único que queda son las descentralizadas. Que el BBVA haya dicho, me parece bien la criptomoneda, suena fatal. Claro. Si el BBVA ha dicho que bien la criptomoneda, es que también van a pillar el dinero. Hay que comprarse un ledger, hay que Exactamente, un leche, eso es lo que hay que hacer. Y grabar la plaquita con el troquel y guardar la placa. Y nada de sacar, y nada de hacer fotos en internet. Todo a papel. ¿Por qué? Por lápiz. Como los picapiedras, Y repartirlo por todas las casas. para tener la clave de seguridad, que no se pueda caer un incendio, que no se pierda. Bien. Y la última cosa que quería decir, tenemos libertad. Este gobierno nos ha dado libertad para cambiar de sexo, para tener sexo, y si tenemos mal sexo, para la píldora de después, y después abortar hasta cuando te dé la gana. Mientras tengamos sexo, este pueblo español
va a seguir aceptándolo todo. Estoy de acuerdo. Bravo. Y lo pagaremos todos, que lo bueno de este tema que acaba de comentar aquí nuestra compañera, y me hace mucha gracia hablando de estos temas que son muy importantes también porque no se ve que los odontólogos tienen un sector privilegiado absolutamente en detrimento de un tema que es de salud pública total y que sin embargo no se regula como se debería de regular y que todo el mundo tendría derecho y debería de tenerlo como se tiene en otras cosas. Son muchas cosas que tenemos que ver. En el tema energético hemos dicho, el tema energético supone nada más y nada menos que el 30% del PIB del país. El tema que tiene es absolutamente fundamental, con lo cual, señores, pongamos células fotoeléctricas, o sea, fotovoltaicas, utilicemos las energías renovables, que ahí está, el hierro se está autoabasteciendo absolutamente y totalmente de sus energías renovables. ¿Pero a qué precio? Y bueno, pero es que es un precio amortizable. Pero los odontólogos tienen sexo o no tienen sexo. Sí. Es que no hay nadie que... No hay otra entidad que le pueda pagar a hacer lo que ha hecho el hierro. Perdona, el tema del perdón por el hierro, estoy un poco informado. El coste de la energía del hierro, digo porque tuve que preparar una ponencia sobre este tema. La central de Corona del Hierro es un bluff, como otro más de los bluffs que hay. Si repartiéramos el coste de lo que costó esa instalación entre los serreños, sale a 10.000 euros por cabeza. 10.000 euros per cápita. Ahora yo te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a pagar una energía verde a 4 veces el precio del diésel? ¿Estarías dispuesto a pagarlo? Voluntariamente. Tú tócale la puerta a un herreño. Pues es cuestión de hacer números. No, Hombre, los números te los digo 4 veces. Los números te los digo yo. La central eólica, hidroeólica del Hierro es un bluff, es una ruina económica. Todo hecho para mayor gloria de decir que tenemos una isla autosuficiente y tal y cual. Una mentira, porque el kilovatio sale 4 veces más caro que con la turbina de diésel. Por cierto, la turbina de diésel del Hierro no está pagada porque no se puede parar. Tiene que, aunque no haya necesidad, tiene que estar girando en vacío. Una turbina no la puedes parar porque tardas una semana en reiniciarla, en ponerla en marcha. Luego la turbina de diésel de Hierro sigue funcionando en vacío. Y cuando hay reservorio dura 3 días. Cuando hay 3 días sin viento, al 4.º día tienes que tirar de diésel. No podemos estar sin diésel. Las energías tienen que ser redundantes. Y lo del Hierro es una gran mentira más. Vendida por los políticos, poniendo a Canarias como y al Hierro como un ejemplo mundial. Mentiras. Sí, pero de todas maneras no puedes negarme que si, por ejemplo, ahora mismo podemos mandar un astronauta y tenerlo 2 años en el espacio utilizando energías que evidentemente no funcionan con energías evidentemente tradicionales. Está claro que están utilizando vientos solares, están utilizando la energía del sol, en fin, tantas cosas como existen evidentemente y fueron descubiertas ya por físicos todos conocidos, y te quiero decir que eso tarde o temprano es el futuro de la humanidad, porque todo lo demás, eso está llamado primero a contaminar este planeta que nos cuesta un mogollón. Todavía no. Que no. Los polos están prácticamente ya deselándose. Dentro de 20 años no queda una gota de hielo. No queda una gota de hielo. Se va a cambiar toda la climatología como consecuencia de eso. O sea, los cambios climáticos, otro tema que vamos a hablar en el sistema de la revolución industrial que empezó solamente hace 2 siglos. Y en 2 siglos hemos movido absolutamente todos los sistemas, cambiado todo. Económicos son escasos. Consecuencias tendremos. Los recursos económicos son escasos. La economía trata sobre la escasez. No son infinitos. Si el gobierno decide mandar dinero a renovables, dinero del impuesto, significa que yo tengo menos dinero para gastar en otra cosa. Si el dinero a mí me lo quitan para que haya unas placas que por sí solas no se sostienen porque no son rentables económicamente, significa que el gobierno incentiva una industria y desincentiva otra industria. Entonces, si yo tengo menos dinero en mi bolsillo, yo compraré menos cerveza, no me pondré la ortodoncia, no puedo comprar lentillas, no puedo irme de vacaciones.
Otros sectores se deprimen porque esos sectores están inflados. Cualquier intervención económica del gobierno, por ejemplo, mandaron, perdón que me extienda, un cohete a la luna. ¿Saben cuánto le cuesta a Estados Unidos poner un hombre en la luna? Va a sacarse una foto. El 1%. El 5% del PIB. Nada en cuanto a lo que cuesta una guerra. O sea, todo lo que significa, inversión en el futuro es algo que será siempre positivo. Los consumidores estadounidenses, las familias, fueron privadas de recursos esenciales. Tuvieron que comer peor jamón, peor educación, peor coche, para que un tío se pusiera una foto en la luna. ¿No se dan cuenta de eso? Que los recursos no son gratis. Cualquier gasto público está detraído del bolsillo del consumidor. Y si tú expandes un sector, espacial o cualquier otro, estás deprimiendo otro sector necesariamente, porque el gobierno no produce nada. No tiene recursos. No, pero hay sectores que se han reciclado. Por ejemplo, el carbón hubo que quitarlo y se está quitando prácticamente ya de muchísimos sectores, porque evidentemente se ha visto que contamina muchísimo y hay otras formas de... Para el que quiera, terminamos ya. Este es un tema, ya nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, aquí tenemos un experto en ese tema, que es el catedrático José Ramón Arevalo. Lo tenemos aquí. En el fondo, el que quiera, para evitar el control del Estado, es pagar todo en metálico. Yo hace tiempo que ilustrarse en estos temas, él tiene un libro que acaba de publicar, yo lo he leído, está muy bien, y desmonta todos los mitos del ecologismo y del climatismo. Lo tienen al fondo, el que lo quiera comprar. Yo también tengo un artículo publicado en la revista En torno al climatismo y tal, hay mucha cuestión que debatir. No se queden con lo primero que le digan por aquí. ¿Cómo se llama, perdón? Ecología liberal. Para no ecologistas y no liberales. Para no liberales. Y luego, el que quiera profundizar sobre una sociedad de libre mercado, también tienen otro libro al fondo, el autor soy yo, al módico precio. No acepta viso, no acepta viso. No acepto viso. Efectivo. Bueno, les espero el año que viene. Gracias.